Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy vengo a traerles un video acerca del concepto lacaniano de la forclusión del nombre del Padre. Nos vamos a estar basando en el seminario 5 de Lacan, Las formaciones del inconsciente, de 1958, y en un libro llamado El nombre del Padre, de Norberto Rabinovich. Para entender el concepto de la forclusión del nombre del Padre, primero habría que entender el concepto de el gran otro para Lacan, que no lo desarrolla en el seminario 5, medio que lo da por entendido, así que vamos a hacer una especie de resumen muy introductorio a lo que podría significar este concepto. También les recomiendo que vean el video de lo real, lo simbólico y lo imaginario, donde lo trabajamos un poco más en profundidad. El gran otro para Lacan uno podría igualarlo con lo simbólico, con el lenguaje, o como lo llama Lacan también, el tesoro de los significantes, que son como el conjunto de todos los significantes, todas las palabras acuñadas en una lengua. También otra concepción que tiene el otro tiene que ver con las significaciones que están asociadas a esos significantes y que Lacan va a llamar campo del saber. Como el niño que recién nace, digamos, es introducido al mundo del lenguaje, al mundo del símbolo, por la persona encargada de su crianza, en general la madre, uno podría decir que el primer gran otro es la madre, que es quien nos introduce en el lenguaje y quien nos transmite todos estos significantes y también, junto con esos significantes, cuáles son las significaciones asociadas a esos significantes. Entonces, para el niño, este gran otro es un ser omnipotente que parece ser todopoderoso y parece saber todo, sabe todo, cómo se llama cada cosa, qué significa cada cosa, y le va significando el mundo al niño, su lugar en el mundo, y de alguna manera el niño aprende todos esos significantes y esas significaciones del otro. Pero Lacan va a decir también que el ser hablante tiene subjetivamente la necesidad de que exista un significante excepcional dentro de ese campo del otro, que lo va a llamar el nombre del Padre, o también lo llama rasgo unario o el uno, que es un significante excepcional, que es una excepción a los otros y que es un significante que no significa nada. Es un significante que, como dice Lacan, está vaciado de sentido y por lo tanto produce una grieta en ese saber perfecto que tiene el gran otro como campo del saber, como lugar donde están todas las significaciones asociadas a los significantes. Y este nombre del Padre o rasgo unario o el uno, también Lacan lo va a llamar como el significante puro, porque es un significante que cumple la función de significante, que es justamente la de no tener ningún sentido fijo, ¿sí? El niño, obviamente, cuando nace y es introducido al mundo del lenguaje por la madre, cree que el sentido que la madre le da a los significantes es el único posible. Obviamente, el niño llega y piensa que este ser sabe todo y lo que dice ese ser es verdad. Por eso este significante es tan importante, porque de alguna manera instaura lo que Lacan llama la ley del significante, que es la ley de que cada significante no está vinculado de forma pegada, digamos, no está pegado a ningún sentido. Es una ley que instaura que el significante no significa nada en particular, sino que puede tener varios sentidos. Y vamos a ver por qué es tan importante esta función dentro de la subjetividad y sobre todo de la constitución de la subjetividad. Bien, Lacan va a hablar de la satisfacción de la palabra y lo hace hablando de un momento mítico que él llama el momento simbólico ideal primordial y que va a decir que no existe. Él lo habla en estos términos. Imagínense el niño que, como dijimos, está siendo introducido en el mundo del lenguaje por este primer gran otro que es la madre, y tiene una intención que quiere comunicar a la madre y lo hace articulándolo en palabras, en los significantes que aprendió de este primer gran otro. Y ahí sucede un primer fenómeno que Lacan llama refracción del deseo, y que refracción significa, lo busqué,
es lo que le sucede a la luz cuando pasa de un medio al otro. Por ejemplo, la luz viene así por el aire, digamos, y pasa por el agua, como puede ser en una pileta o en algún lado así, y se puede ver que la luz cambia de dirección por ese cambio de medio. Y Lacan dice que en cuanto al deseo sucede lo mismo. El niño tiene una intención, pero al articularla en palabras, ya se produce una refracción del deseo y no es la misma intención que tenía originalmente, si es que existe. Entonces ahí sucede lo que Lacan llama el encornudamiento del deseo, como que cambia de alguna manera al articularlo en los significantes del otro. Pero ese es un primer momento. Una vez que ya está articulada esta intención del niño en un deseo, en una demanda hacia ese gran otro, después tiene que ser admitida por ese gran otro. Ese gran otro lo tiene que recibir de alguna manera, admitir y admitir el significado que el niño quería dar en ese mensaje. Es decir que, y de ahí dice Lacan que es de donde proviene toda satisfacción posible de la palabra, es decir, de la concordancia, de la simultaneidad entre la intención primero, cómo se articula en el significante después, y que sea admitido por el lugar del otro, por el lugar del código. Si eso se da, que como dice Lacan, que es que no se da, digamos que es inexistente ese momento, ahí se produce la satisfacción de la palabra. Acá voy a poner seguramente una imagen del grafo que da Lacan para ilustrar esto, que está por un lado el mensaje, que vendría a ser la articulación en palabras de la intención, que una vez que entra en el mundo simbólico Lacan lo llama demanda o deseo del niño, y que se encuentra con el gran otro que admite ese mensaje o no, de alguna manera, y se produce también un juego de ida y vuelta entre lo que es el mensaje, que puede ser admitido o no por el campo del otro, y que a la vez el otro lo resignifica al mensaje con su intervención. Es decir, que hay un vínculo de ida y vuelta entre mensaje y código. Eso es importante. Entonces va a hablar Lacan de la técnica del chiste y va a decir que lo que la hace tan especial es que en el chiste sucede algo que simboliza lo que podríamos llamar la condición necesaria para toda satisfacción posible, y que es que se te escuche más allá de lo que decís. Vamos a ejemplificarlo con un ejemplo. Este no es tomado del Seminario 5 de Lacan, sino que es tomado del Nombre del Padre, el libro de Norberto Rabinovich, y dice así. Entra un hombre a una farmacia y dice, ¿me podría dar un desodorante? Al farmacéutico, ¿no? Y el farmacéutico responde, ¿de bola? Y el hombre dice, no, de axila. Ese es el chiste, ¿no? Y lo que se produce ahí, la esencia de la técnica del chiste, de la agudeza, del Witz, como le llama Freud y Lacan, tiene que ver no solo con el sentido, digamos, y que termina significando algo capaz obsceno, digamos, o que hace referencia a los testículos, a los huevos del cuerpo del hombre, sino que la esencia de la técnica del chiste no tiene tanto que ver con el sentido que se produce en ese equívoco de significantes, sino con el equívoco mismo, y lo que eso demuestra en acto, que es que el significante no tiene un significado unívoco, que el significante puede significar cualquier cosa. Y va a decir Lacan que es justamente en ese traspié del significante donde se encuentra la satisfacción. Va a decir que en la técnica del chiste, cuando está bien hecha y cuando hay un receptor que puede admitir el chiste, se puede reír, digamos, lo puede entender, lo que sucede es que el otro admite este mensaje fracasado, y al admitirlo, este traspié del significante admite la dimensión que está más allá del mensaje, y que es esta dimensión del significante puro, en tanto que no significa nada por sí mismo y no tiene un sentido unívoco. El otro, el gran otro, al admitir este mensaje y admitir, por tanto, esa dimensión del más allá del mensaje, lo que está admitiendo de alguna manera es que el gran otro no tiene un saber perfecto y que sus significantes pueden significar
cualquier cosa. Lacan compara la técnica del chiste con la invocación y habla de los pueblos antiguos que practicaban la invocación, que lo hacían antes de una guerra, por ejemplo, y que la ceremonia la hacían con el fin de poner a los dioses del otro pueblo de su lado. Y que es como una llamada al otro, dice Lacan, ¿no? Una llamada que no tiene que ver tanto con el tú, con el vos, digamos, con llamarlo de esa forma, sino que lo que se llama en esa llamada es el nombre del Padre como la parte del otro que es capaz de admitir el mensaje, ese más allá, ¿no? Porque el nombre del Padre, al no estar dentro del campo del saber del otro, al no pertenecer a lo que podría ser el sentido del otro, entonces está libre como para admitir un nuevo sentido y utilizar los significantes de la forma que uno quiere, ¿no? Como poner a los dioses de su lado. En ese sentido lo entiendo yo. Bien, entonces habla de la Verwerfung, de la forclusión del nombre del Padre, y va a diferenciar la forclusión de la represión, ya que va a decir que en la represión el significante del nombre del Padre existe en la cadena significante, de hecho es quien funda la cadena significante y está en el inconsciente. Mientras que en la forclusión ese significante falta, no está en ningún lado, falta ese significante que funda que haya ley, que funda la ley del significante, es decir, que haya un significante que no signifique nada. Es decir, que funde la ley de que el significante no tiene un significado unívoco, que el otro, que el gran otro no es dueño del saber. Básicamente eso. Y al no estar incluido, al faltar ese significante que introduce esta dimensión de que el gran otro no es dueño del saber, entonces el saber y los significados quedan solamente del lado del otro y por lo tanto inhabilitan que aparezca nada nuevo por parte del sujeto. Y lo que va a decir Lacan es que hacen imposible ese vínculo que hay entre mensaje y código y mensaje. Esas flechas que pone Lacan en el grafo, que seguramente vamos a poner acá, están inhabilitadas por la forclusión del nombre del Padre, por la falta del nombre del Padre, porque el nombre del Padre es el significante que permite que se admitan los mensajes, que lo que viene nuevo por parte del sujeto sea admitido en el código como parte de él y que lo amplíe. Cuando falta esa dimensión, entonces solamente queda lo que viene del otro, solamente los sentidos que vienen del otro, e imposibilitan ese vínculo, ese diálogo entre el mensaje y el código. Y eso, va a decir Lacan, es lo que sucede con Schreber, el famoso caso de psicosis de Freud, y que Lacan dice que justamente esta concepción de verlo de esta forma aclara bastante los fenómenos alucinatorios que tenía Schreber. Lacan identifica dos fenómenos alucinatorios que eran voces que escuchaba Schreber y las cataloga justamente, al no estar este vínculo entre mensaje y código, como fenómenos puramente de código y fenómenos puramente de mensaje. En los fenómenos puramente de código va a decir que estaban estas voces que escuchaba Schreber, que él llamaba lengua fundamental, y que eran, Lacan dice que es como un código más allá del código, es decir, no es lo que estaba admitido por el otro, sino como ese intento de instaurar en el código una significación nueva. Eran todos neologismos, es decir, palabras inventadas por Schreber, como por ejemplo almicidio, que es como como asesinato de almas o algo por el estilo, y que tenían una significación tan total que parecía para Schreber como que no había otra opción que entenderlo de esa única forma, ¿no? Y ese era uno de los fenómenos de voces que escuchaba Schreber. El otro fenómeno de voces eran mensajes interrumpidos, como por ejemplo, ahora quiero, y como que se quedaba ahí y no terminaba
de cerrar la frase y que Lacan lo entiende como fenómenos puros de mensaje, como significantes puros en algún punto, y que eran como intentos de mensajes, pero que al no poder pasar por el tú de la invocación, por el nombre del Padre, al no poder ser admitidos en el código, quedaban interrumpidos y solo se podían manifestar de esa forma. Lacan concluye entonces que el gran otro, para cumplir su función de tesoro de los significantes, es necesario que tenga dentro de sí un significante que represente al otro en cuanto a otro. Al otro del otro, como dice Lacan, el gran otro del gran otro, que es una de las formas que usa en el Seminario 5 para hablar del nombre del Padre. Más allá de que más adelante Lacan dice que no hay otro del otro, en este seminario todavía lo nombra de esa forma. Y vamos a ver cómo se constituye, cómo se inscribe este nombre del Padre cuando hablemos de los 3 tiempos del Edipo y la metáfora paterna, que es uno de los próximos videos. Lacan va a decir que el nombre del Padre es una dimensión que está en el orden significante, más allá de que después se encarne en personas que soportan esa autoridad. Es decir, que Lacan hace un gran esfuerzo para diferenciar al Padre, a la persona real del Padre en la realidad, de lo que es la función del nombre del Padre en cuanto a simbólico, a elemento significante dentro de la cadena significante dentro del orden simbólico. Y va a decir que las carencias paternas no tienen nada que ver con si el padre está presente o está ausente o si es tonto o lo que sea, no tiene que ver con el padre en la realidad, sino que lo esencial es que se haya adquirido la dimensión del nombre del Padre, es decir, que haya quedado inscripta la función del nombre del Padre en la cadena significante. Bueno, eso fue todo, espero que les haya servido y la seguiremos la próxima sesión.